¿De qué trata este webinar? Vamos a hablar de fundamentos de inversión. Habíamos hablado ya en el webinar anterior de algunos fundamentos de inversión importantes y ahora vamos a hablar de la segunda parte. Aquí vamos a tratar un poco de el perfil del inversionista, ¿ya? Pero antes de entender qué es el perfil del inversionista, yo necesito que tengan bien en claro ciertos conceptos, ¿ya? El primer concepto que vamos a tratar se llama ganancias de capital, ¿ya? Ganancias de capital, ¿ya? Y esto es importante, sé que suena fácil, pero es muy importante. ¿Qué es la ganancia de capital? La ganancia obtenida después de haber comprado un producto barato y haberlo vendido más caro. Supongamos que me compro un terreno en 40.000 soles en el 2025 y en el 2027 lo vendo 80.000. Ganancia de capital 80 menos 40, 40.000 soles. Entonces, la ganancia de capital existe cuando yo vendo. Si yo no vendo el terreno, yo no he ganado nada. Así de duro es. Porque decir mi terreno vale 80.000, no es lo mismo, he ganado 40.000 soles vendiendo un terreno. ¿Ya? Eso quiero que se lo lleven siempre y lo tengan en mente cuando probablemente en algún momento se dediquen a bolsa. La ganancia de capital existe cuando se vende. Mientras yo no vendo, no he ganado absolutamente nada. Lo único que existe es un valor del mercado. El terreno vale 80. Pero, no sé, de repente entran unos invasores, hay una inundación, una sequía y ese terreno vale 40.000, luego 30.000, luego 20.000. Entonces, de nada sirvió que digas a tus amigos y a tu familia, tengo un terreno que vale 80.000 y después cayó el precio, porque nunca lo ejecutaste y ejecutar significa vender, ¿ya? Acuérdense eso, ganancia de capital existe cuando vendo. Mientras no vendo, obviamente no hay ganancia de capital, ¿ya? No hay ganancia de capital. No tienes por Zoom, no, pues si estoy mandando el link de Google Meet es porque es Google Meet, ¿no? Bueno, eh, listo. Entonces, eso es ganancia de capital. Ese es un tipo de ganancia que tenemos que entender si es que vamos a invertir en bolsa. Luego existe la ganancia de ingreso pasivo. ¿Qué es la ganancia de ingreso pasivo? Es el tipo de ganancia que se da sin hacer nada. Así de simple. Es un ingreso que puedes generar sin tener que trabajar activamente para conseguirlos. Arrendar una propiedad, regalías de derecho de autor o dividendos de acciones en bolsa. ¿Qué es un ingreso pasivo? Vamos a suponer que yo me compro un departamento X y lo alquilo a 1.500 soles mensual. 1.500 por 12, 18.000 anual. Tengo un ingreso pasivo de 18.000 soles. ¿Ya? En este caso no hago nada más que ir a cobrar, ¿no? ¿Entienden? Entonces, un ingreso pasivo es aquel que se genera cuando yo coloco un dinero, ¿ya? En forma de activo y este dinero empieza a generar flujos, como por ejemplo los alquileres, ¿ya? Eso es un ingreso pasivo, ¿listo? Ganancia de capital e ingreso pasivo. Estos dos tipos de ingresos existen en bolsa, porque en algún momento yo voy a comprar y vender acciones y voy a tener ganancia de capital y en otro momento tal vez tenga acciones que no las vendo, pero que me producen dividendos, que son ingresos pasivos, ¿ya? Entonces, muy similar a lo de un departamento. Ahora, una vez que entendimos los dos tipos de ganancia, vamos a entender en resumen y en líneas generales los perfiles, ¿ya? Existen varios perfiles, varias bibliografías. Yo les voy a tratar las más conocidas, ¿no? Perfil conservador.
Dice que un perfil conservador es un inversionista que prefiere la estabilidad y la seguridad. Ese es su prioridad. No está buscando mucha rentabilidad alta en poco tiempo, no. Quiero estabilidad y seguridad. Este tipo de inversionista prefiere instrumentos financieros que no tienen alto riesgo y le permiten, grábense esto, proteger el capital. Esa es la prioridad también, proteger el capital. Y también obtener ingresos pasivos moderados, ¿no? Pero la prioridad es no quiero perder, no quiero perder, quiero proteger mi capital. Algunos ejemplos son fondos mutuos, empresas de servicios públicos, bienes raíces, eh, etcétera. ¿Ya? Y acá tengo un ejemplo de una persona que tiene perfil conservador. Vamos a suponer que nos compramos una casa, ¿ok? A 600.000 soles en el 2024. Una casa obviamente ya está construida, está hecha, tiene todos los servicios, en una buena zona, que ya está desarrollado, ¿no? Y el precio de la casa en 2034, cuando yo la venda, vamos a suponer que la voy a vender en 780.000 soles. Listo. Entonces yo compré y luego vendí, ganancia de capital, supuestamente. Pero esta casita también, obviamente, pues yo la voy a alquilar porque yo me dedico a otras cosas, ¿no? Compré esta casa porque no sabía en qué más invertir mi dinero y como las casas son seguras, entonces compré esta casa. La alquilé a 3.000 soles en el 2024 y en el 2034, la última vez que la alquilé a 3.900 soles. ¿Ya? En este ejemplo. Si yo vendía 780 y compré a 600.000 soles, ¿cuál es mi ganancia de capital? ¿Alguien por ahí? Si compro en 600 y vendo en 780, ¿cuánto es mi ganancia de capital? ciento Ciento ochenta ochenta, pesos. 180.000 soles, ¿no? Entonces, esos 180.000 soles, vamos a poner 180.000 soles, han sido en 10 años, ¿verdad? Lo que quiere decir que en promedio, ya, en promedio, esta casa ha ido subiendo 18.000 soles al año. No lo hace en línea recta, pero para entenderlo es como si hubiera subido 18.000 soles cada año, ¿ya? Ahora, esos 180.000 soles, con respecto al capital invertido, significa que la propiedad ha incrementado su valor 30%, desde el día que lo compré hasta el día que la vendí. Consulta, para ustedes, un 30% en 10 años, ¿es bueno, es malo, es regular? ¿Han ganado algo? ¿Sí o no? Mm, Personalmente, buenas noches con todos. En primer lugar, desde mi perspectiva, es bajo, ¿no? En 10 años. Si yo lo divido, digamos, el 30%, una división básica sería como el 3% anual, ¿no? Incluso más bajo que un depósito a plazo fijo, considerando. Correcto, muy bien. Entonces, lo que dice la compañera es cierto. Bueno, en realidad es bajo. Ok. Pero yo les voy a decir algo que justo también dijo la compañera. En realidad ni siquiera es bajo, porque si yo le resto la inflación promedio, es cero.
No hay rentabilidad, no hay ganancia de capital, no existe. Lo único que has hecho aquí es proteger tu capital contra la inflación. ¿Ya? Has protegido tu capital contra la inflación. Puede parecer que hemos ganado 180, pero en realidad no. En este caso no existe ganancia de capital. Sin embargo, hay personas que para ellos está bien, ¿ya? Y, y están contentos y están tranquilos. Y se acabó. Pero Josué, ese perfil no me parece tan bueno. A ti no te puede parecer, pero esta persona está tranquila con eso. Y aquí les voy a empezar a decir algunas cosas. Cada persona tiene un perfil distinto. Hay gente que se siente cómoda con esto y está muy bien, ¿ya? Pero por definición, aquí no hay ganancia de capital porque cubrimos la inflación a las justas y ya está. Pero estoy feliz porque he protegido mi plata. Ahora, vamos a ver el ingreso pasivo, ¿no? El ingreso pasivo dice que tenía 3.000 soles al mes y luego terminé alquilando 3.900. Podríamos decir que hemos pasado de 3.000 a 3.900 y que hemos subido el alquiler, ¿no es cierto? O sea, yo alquilaba 3.000 soles, ahora alquilo 3.900. Esos 900 soles que has incrementado el alquiler, en 10 años, significa que has incrementado el ingreso pasivo 30%. ¿Ya? Entre 10 años, 3%. Menos 3, 0. En este caso, el ingreso pasivo que tú generabas con el alquiler de la casa, no es que has alquilado más caro y ahora ganas más y ahora tienes una mejor calidad de vida. No, en realidad solo estás manteniendo la calidad de vida de hace 10 años, porque con estos 3.900 del 2034 vas a comprar lo mismo que comprabas con 3.000 soles en el 2024. ¿Por qué? Por la inflación. No has subido el alquiler, no estás ganando más, en realidad simplemente estás viviendo igual. ¿Ya? Pero para un perfil conservador eso está bien, eso está tranquilo y ya está. Entonces, normalmente un perfil conservador busca proteger el capital, es lo más importante. Si puede ganar un poco más, excelente, pero quiere proteger el capital y a la vez generar ingresos pasivos. Pero tampoco estos ingresos pasivos es que crezcan, ¿no? Y quiero que se lleven esto. Esta persona vive igual que hace 10 años. No es que ahora tiene más dinero para gastar en más cosas, simplemente vive igual, está tranquilo. Entonces, la ganancia de capital no hay, pues muy pequeña. El ingreso pasivo no crece, ¿ya? Porque subir 900 soles el alquiler en 10 años no es crecer, es compensar simplemente la inflación. Luego vamos con el perfil moderado. Un perfil moderado busca un equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Asume un poco más de riesgo con la finalidad de obtener mayores rendimientos, porque esta persona piensa en mediano y largo plazo. Y vamos a dar un ejemplo de perfil moderado. El perfil moderado busca generar ganancias de capital y ganancias de ingresos pasivos. Entonces, en este caso, él sí quiere ganar, tanto por capital como por ingreso pasivo. Y vamos a poner un ejemplo. Supongamos, ¿ya? Que te compras un departamento en 300.000 soles y en el 2034 lo vendes a 540.000. Supongamos también que este departamento lo alquilas en 1.500 soles a partir del 2025. ¿Por qué? Porque te lo compraste en preventa y obviamente un año todavía no lo podías utilizar, ya lo estabas pagando, pero sin embargo creíste que era una buena inversión y que muy probablemente la zona se desarrolle e ibas a ganar más, ¿no? O ibas a tener un buen ingreso.
Para el 2034, el alquiler termina en 2.700, ¿ya? Ahora, vamos a analizar este caso y vamos a hacer lo mismo, ¿ya? 540 menos 300 es igual a 240. 240 entre 300 es igual a 80%. Entonces, en este caso del departamento, es para que entiendan nada más, yo sé que funciona diferente en algunos casos, pero en este caso del departamento, después de 10 años, el departamento subió 80% el precio. Lo que quiere decir, en promedio, porque no todos los años sube exactamente lo mismo, pero para entender, el departamento subió 8% de precio por año, menos el 3% de la inflación, 5%. Entonces, en este caso, no solamente he protegido mi capital contra la inflación, sino que he generado una rentabilidad positiva. Tengo ganancia de capital. Puede parecer pequeña, pero existe. Y vamos a ver lo mismo con el departamento, el alquiler. Yo alquilaba a 2.500, perdón, a 1.500 y luego termino alquilando en 2.700. Quiere decir que he incrementado 1.200 soles el alquiler y esos 1.200 soles con respecto a los 1.500 soles iniciales es 0.8%. Quiere decir que yo he incrementado el alquiler en 10 años 80%, lo que significa que he incrementado el alquiler 8% cada año. Si yo le quito la inflación de 3%, quiere decir que mi ingreso pasivo ha crecido y que ahora genero más ingresos. No solamente alquilo un DEPA para vivir igual 10 años, no, ahora gano más y puedo consumir un poco más porque el ingreso pasivo también le ganó la inflación. Y en este caso, ¿por qué se da? Porque era una zona que, si bien es cierto, era relativamente nueva, pero tenía buena proyección de crecimiento y desarrollo. Y es por eso que tanto la ganancia de capital como el ingreso pasivo tienen una curva un poquito más pendiente, un poquito más rápida para aumentar. Sin embargo, en una casa de un barrio que ya está desarrollado, pues no vas a perder, pero tampoco es que vas a ganar. Entonces, aquí he asumido un poquito más de riesgo y se ve aquí también claramente, ¿no? Porque el alquiler no lo inicias en el 2024, sino esperas un año, ¿no? Entonces, para que se vayan dando cuenta que aquí se asume un poquito más de riesgo, pero la recompensa es mayor, igual en un plazo de 10 años. Y por último, vamos a ver un perfil agresivo. Un perfil agresivo busca obtener altos rendimientos y está dispuesto a asumir altos niveles de riesgo. Su principal objetivo es altos rendimientos a largo plazo. Y bueno, ahí te da unos ejemplos. Perfil agresivo solamente busca ganancias de capital. Solamente buscamos ganancias de capital. ¿Por qué ganancias de capital únicamente? Porque si yo me compro un terreno en una zona que también probablemente se vaya a desarrollar, pero van a pasar 10 años, ¿ese terreno se alquila? No, no. No produce flujo el terreno. La ganancia en el terreno es, en el 99% de los casos, es pura ganancia de capital. Tienes que venderlo en algún momento, ¿ya? Entonces, vamos a poner un ejemplo para que entiendan el perfil. Supongamos que te compras un terreno a 40.000 soles en 2024, ¿ya? Y obviamente como era bueno el precio, entonces dijiste y llevaste a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tus amigos del trabajo, a algún amigo del colegio, no lo sé. Empezaste a pasarle la voz a mucha gente y mucha gente compró estos terrenos a 40.000 soles, ¿ya? Sin embargo, y bueno, te ofrecieron que si el terreno, pues en un periodo de 4 años el valor iba a triplicar o cuadruplicar, porque
se estaba construyendo o se planificaba construir una universidad muy cerca del terreno, entonces el terreno se iba a valorizar, en fin, te explicaron una serie de cosas. Y bueno, tú creíste que era una buena inversión y listo, lo compraste. ¿Ya? Y pasa un par de años y los terrenos no se venden todavía, la universidad todavía no aparece, y las ventas están un poquito congeladas. Entonces alguno de tus amigos obviamente pues dice, oye, ¿sabes qué? Mira, lo voy a vender en 35.000, ¿no? Porque ya no tengo tiempo, voy a ver una mejor opción, ¿ya? Empiezan a vender, ¿no? Al tercer año pues todavía la municipalidad no se nos da los permisos, no se ve todavía que la universidad llegue, entonces la gente empieza a vender a 30.000 soles y en algunos casos a 25.000. En ese punto, las personas que empiezan a vender más barato de lo que compraron, empiezan a ejecutar la pérdida de capital. Ellos están aceptando perder dinero por razones que ellos tienen. Sin embargo, tú, vamos a suponer que el terreno es de 200 metros cuadrados, y tú vas y empiezas a preguntar los precios 3 años después y te dicen 28, 25. Entonces tú dices, he perdido plata. No, no has perdido plata. Estás perdiendo plata. Para perder plata, tienes que venderlo y aceptar la pérdida. Sin embargo, si bien es cierto, el valor del terreno está alrededor de 25.000 soles, por ejemplo, hay una caída considerable, como que aproximadamente un 40% en el precio. Sin embargo, tú sigues teniendo los 200 metros cuadrados. Que el valor del terreno caiga no significa que empieces a perder metros cuadrados. Lo que ha variado es el valor del mercado. ¿Ya? Bueno, pasan 4 años y pues hay un cambio de gobierno, la municipalidad pues obviamente empieza a apoyar el proyecto porque llega la universidad ahora sí a solicitar permisos de construcción, entonces nuevamente pues la área se activa y empieza a comprar más, perdón, empieza a continuar vendiendo y sus ventas se aceleran, el terreno nuevamente vuelve a 40.000 y sigue avanzando y pues ya empiezan a construir la universidad, movimiento de tierras, el precio empieza a subir, 50, 60, 70, 80, 90, 100, y así, pasaron 10 años, la universidad queda completamente construida, ya con alumnos, con profesores y obviamente con servicios alrededor, ¿ya? Y bueno, pues la persona agarra y dice, ok, es momento de vender y dice, pues, y tú, en este momento, obviamente, tu objetivo no es construir el terreno porque no tienes el capital. Tu ganancia está en vender y lo vendes. Viene una inmobiliaria que desarrolla proyectos y va a construir un edificio de 8 o 10 pisos, yo qué sé. Y lo vendiste en 400.000 soles. Se acabó. 400 menos 40, 360 menos la inflación, 252.000 soles, lo que significa una rentabilidad promedio de 60 y pico por ciento. ¿Por qué digo promedio? ¿Por qué digo promedio? Porque el terreno no creció todos los años a la misma velocidad. Hubo años que no creció nada, hubo años que bajó de precio, otro año volvió a igualar el precio, pero al final, en largo plazo, pues dio obviamente sus frutos y empezó a desarrollarse, ¿ya? Entonces, este tipo de situaciones de ver el precio caer por periodos de 2 o 3 años, es normal en un perfil agresivo, ¿ya? Esto es normal en un perfil agresivo, es normal. Sin embargo, el largo plazo apremia y te da este tipo de ganancias.
¿Cuál es la clave para un perfil agresivo? ¿O cuál es la parte que no te conté de este perfil agresivo? Que si bien es cierto, por definición es agresivo, pero hay que tener ciertas consideraciones. Primero, conocimiento, muy importante. Cuando a ti te ofrecieron el terreno, no es que agarraste a ojo cerrado en la inmobiliaria y lo compraste. Primero buscaste el RUC de la empresa. ¿Cuántos años tiene en el mercado haciendo este tipo de proyectos? Revisaste la página web, hiciste búsquedas SUNAT, cantidad de trabajadores, deudas, en fin. Te diste cuenta que había entregado ya pues alrededor de 6 proyectos. Y no contento con eso, fuiste a cada proyecto y empezaste a hablar con los dueños, ¿no? Hacer un trabajo de campo, averiguar qué tan cierto era. Y efectivamente, la gente te dice, sí, la inmobiliaria cumple, entrega los terrenos con sus servicios, etc, etc. Entonces, estás haciendo un trabajo de conocimiento. Ok, todo perfecto. Hasta ahí vamos muy bien, mucho tiempo en el mercado, cumple todo. En algunos casos preguntaste y solían demorarse pues hasta 6 o 7 años. Entonces ya te ibas haciendo una idea de que el plazo de 4 años probablemente iba a ser más largo porque los otros proyectos han tenido esa curva o esa tendencia de que suelen retrasarse, pero ya estabas preparado porque hiciste un trabajo de investigación. Y no contento con eso, cuando se iba a construir una universidad, tú no te creíste el cuento. Tú empezaste a hacer búsquedas registrales y efectivamente el terreno del costado, gigantesco, estaba comprado por una universidad muy conocida. César Vallejo, la San Martín de Porres, yo qué sé. Entonces, el rumor no era simplemente un chisme, era una realidad, era cierto, y tarde o temprano se iba a desarrollar. Entonces, tú juntaste todo el conocimiento sobre la empresa y sobre el entorno y decidiste que tu decisión era buena. O sea, no fue simplemente que te creíste lo que te dijeron y ya. Entonces, conocías cómo funcionaba. Segunda parte importante de un perfil agresivo, tolerancia. Tú sabías que el precio podría estancarse, podría bajar. Sin embargo, en todo este periodo de subidas y bajadas del precio, nunca te quebraste y supiste tolerarlo, porque sabías que iba a ser así y porque te conocías. Y por último, y lo más importante, porque estabas decidido en ir en largo plazo. Así que independientemente de lo que pase en 2 o 3 años, era casi o nada relevante. Entonces, juntando conocimiento, tolerancia y largo plazo, un perfil agresivo ya no suena tan agresivo. ¿Listo? Entonces, en este caso, perfil agresivo, 99% de casos, la gente sale a buscar ganancias de capital únicamente, porque los terrenos no dan flujo. El terreno es ganancia de capital neta cuando se desarrolle el negocio, se desarrolle el pueblo, se desarrolle la urbanización, se desarrolle el departamento, se desarrolle la mina que está al costado, el puerto, la universidad, en fin. Hasta ese momento, pues simplemente es un valor de mercado. Entonces repasamos. Perfil conservador, proteger el capital. Ingresos moderados. Perfil moderado. Generar ganancia de capital e incrementar los ingresos pasivos. Y por último, el perfil agresivo busca ganancias de capital muy buenas, pero en plazos largos. Y para esto hay que tener conocimiento y tolerancia. ¿Ya? Eso explicándole los 3 perfiles, utilizando un concepto que casi todos conocemos, que es las propiedades. ¿Ya? Así yo lo he dividido para que lo podamos entender. En bolsa es igual. En bolsa existen también perfiles y en bolsa cada perfil maneja una rentabilidad objetivo y también un riesgo, que ahorita lo vamos a ver más adelante.
Ahora, lo que yo les voy a mostrar son casos reales, aterrizables, ¿ok? Esto es la realidad. Un inversionista en bolsa de perfil conservador va a buscar entre 8 a 14% anual, ya sea en ganancia de capital o ingresos por dividendo. O sea, Josué, si yo hago 8% en bolsa o un poco más, ya soy un perfil conservador, ¿ya? En este rango. Obviamente voy a tolerar menos riesgo. Un ejemplo de perfil conservador son los fondos mutuos. Un fondo mutuo es un producto financiero en el cual yo le doy mi dinero a una administradora y esta administradora, en teoría, como tiene un equipo profesional, va a invertir mi dinero en determinados productos financieros y me va a ofrecer una rentabilidad esperada. ¿Qué significa? Que no es fija, ¿ya? Aquí les he puesto un ejemplo de un fondo mutuo. Ahí está, los fondos mutuos tienen fichas técnicas que te muestran muy buena información sobre lo que tiene el fondo mutuo, ¿ya? Entonces, el fondo mutuo es eso. Yo no hago nada, porque supuestamente le estoy dando mi plata a la gente que sabe. Aquí yo no analizo, aquí yo no estudio, aquí no muevo un dedo. Simplemente es eh, determinación, disciplina y consistencia en tu plan de ahorro, ¿ya? Este es solo un ejemplo. Y obviamente, pues los fondos mutuos te dan rentabilidades esperadas. ¿Por qué? Y quiero que entiendan esto. Un fondo mutuo te puede decir la rentabilidad del último año ha sido 14%. Eso no significa que todos los años va a ser 14, ¿ya? Entonces, simplemente me está mostrando la capacidad que ellos tienen de hacer dinero en el tiempo. Lo que quiere decir que un año pueden hacer 14, tal vez al otro año hacen 12, 11, 13, tal vez un año hacen 8, tal vez un año hacen 4 y luego vuelven a 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14. Así funciona un fondo mutuo. No es fijo. Entonces, Josué, si no es fijo, ¿qué me da la confianza en el fondo mutuo? El historial hacia atrás. Ver cómo lo vienen haciendo en el pasado me va a dar una idea de cómo lo van a hacer en el futuro. No me da garantía, pero sí me dice, oye, este equipo de administradores vienen haciendo bien las cosas y considero que lo van a continuar haciendo, ¿ya? Otro fondo mutuo de ejemplo que les pongo también, que es la Cobra Chorada de Flip. Estoy poniendo básicamente dos que yo uso y he usado. Hay muchos, con solo ejemplos. Eh, este es un fondo mutuo que invierte directamente en el SP500 y claro, presenta sus rentabilidades, ¿no? Que es la rentabilidad del SP500 menos algunas comisiones. Pero considero que esta es la forma más fácil de invertir en el SP500. De igual forma te van a mostrar los resultados mensuales, anuales de los últimos 12 meses, ¿no? Estas son las últimas rentabilidades. Tal vez años pasados haya sido 12, 14, en algunos años tal vez haya sido menos 8, menos 4, ¿sí? Pero cuando yo voy a invertir en un fondo mutuo, yo tengo que manejar un plazo mediano a largo. Ese es el consejo y ser consistente. Igual de esta forma aquí, tú no tienes que hacer absolutamente nada, no piensas, no analizas, no haces nada. Simplemente disciplina en los depósitos, tolerancia y mantener un perfil de largo plazo. Entonces los fondos mutuos yo los considero productos financieros de perfiles conservadores, ¿ya? En general. Ahora, también hay perfil conservador y en este caso ya vamos a hablar de empresas. Hay empresas
como por ejemplo Ferreycorp, que hace 10 años costaba pues un sol 33, acá está 3.50, obviamente creo que está un poco más, ¿ya? Pero si yo simplemente hago una línea de hace 10 años y compro acciones de Ferreycorp hace 10 años y no hago nada, independientemente de toda esta volatilidad que vea, a 165% al año, que es buena, sin contar la entrega de los dividendos y sin reinvertirlo. Entonces, es una empresa de perfil conservador. Bueno, sí va a haber situaciones en las cuales tienes que tolerar retrocesos y caídas, pero en líneas generales, lo- los precios de los buenos departamentos suben y los precios de las buenas empresas suben. Y los buenos departamentos aumentan el precio de los alquileres y las buenas empresas aumentan sus dividendos. Otro ejemplo aquí también que les he, ya, bueno, acá perfil moderado, ok, ya son personas que vamos a buscar entre 14 a 20%. Vamos a buscar un poco más de rentabilidad, ¿no? Acá les pongo un ejemplo del banco de crédito, pues que hace 10 años estaba un sol 53 y bueno, a la fecha pues está 5 soles, un poquito más, 238% en 10 años, lo que más o menos podría ser como un 23% en promedio, porque mírense acá cómo retrocede muy fuerte en la pandemia, un hecho atípico, sin embargo recupera la posición, ¿no? Esto sin contar sus dividendos y sus splits, simplemente haciendo un análisis simple. ¿Cuánto costaba hace 10 años? ¿Cuánto cuesta hoy día? Para que empiecen a conocer. Y perfil agresivo, pues ya son personas que buscan ganancias de 20% para más en ganancias de capital, obviamente, ¿no? En la mayoría de casos. Compañía Minera Poderosa es una empresa que hace 10 años costaba, bueno, hay un efecto de splits aquí, pero no nos vamos a complicar, simplemente costaba 30 centavos y ahora cuesta 9 soles 50, lo que significa 3.000% de rentabilidad, sin contar los dividendos en efectivo. Esto es un caso real, no me estoy inventando. Es una empresa que existe y es una que tengo en mi portafolio. Esta también, y bueno, esta ya no la tengo. Pero ¿por qué lo coloco en un perfil agresivo? Porque aquí hay más volatilidad, por ejemplo, el precio del oro, eh, temas macroeconómicos, conflictos sociales, huelgas, minería ilegal. Entonces, son situaciones que hacen que el inversionista obviamente pues tenga que estar tolerando bastante movimiento del mercado, del precio de mercado. Pero sin embargo, o sea, para mí, fácil, largo plazo, ahí está el resultado. Y bueno, ya utilizando algunos ejemplos de empresas norteamericanas, ¿no? Por ejemplo, Google hace 10 años costaba $24 y hoy por hoy está a $322, un poquito menos, ¿no? Pero bueno, 1.200%. Y claro, el precio no se mueve en línea recta, pero la tendencia es alcista, lo que significa que en promedio, 120% por año. ¿Esto es verdad? Sí, sí es verdad. Esto es Google, ¿ya? Pero como les digo, hay que tolerar bastantes escenarios de movimiento del precio. Otro perfil agresivo también, igual bastante volatilidad, pero en general la empresa es buena. Sauder hace 10 años estaba a $26, ahora está a 140, 432% en 10 años. Y si tú liquidas la posición y dices ya, 43% en promedio, porque hay alta volatilidad, ¿no? Y por último, perfil especulativo, que no es mi especialidad, que no lo recomiendo a nadie, pero sin embargo existe que hay gente que busca ganancias en plazos muy cortos, llámese 3 meses, 6 meses, un mes,
y buscan pues de entre 10% a 30%, buscando algunas oportunidades, algunas noticias muy importantes, algunos rumores, especulación, proyecciones, esperanzas. Entonces, existe gente que se dedica a esto, no es mi especialidad, no lo recomiendo mucho, pero para que sepan que hay oportunidades en el mercado también que pueden generar este tipo de rentabilidades en tiempos muy cortos, pero para esto obviamente hay que ser bastante disciplinados, tener mucha energía, mucha paciencia, mucha tranquilidad, mucho enfoque, en fin, muchos recursos emocionales para poder manejar este tipo de perfil, ¿no? Pero también hay gente que lo hace. Y por último, en cuanto al perfil del inversionista, tienen que tener en cuenta lo siguiente, que un perfil conservador busca riesgos bajos, sin embargo, su rentabilidad esperada también es baja. Conforme yo voy asumiendo mayores riesgos, mi rentabilidad esperada es mayor, ¿ya? ¿Existen rentabilidades altas a cero riesgo o bajo riesgo? No existe. Y si existe, es una estafa. En bolsa, en renta variable, buscar mayor rentabilidad implica mayores riesgos. Siempre, siempre, siempre. ¿Y por qué les digo esto? Preocúpense cuando les digan tal inversión, no hacen nada, rentabilidades altísimas de mensual, 10% mensual y cosas así. Preocúpense, ¿no? Porque eso no existe. En renta variable, acciones específicamente, nadie tiene la capacidad de asegurarte una ganancia o una rentabilidad. Nadie. Y el que lo hace es un irresponsable. Siempre es variable. Lo que hacemos en bolsa o en renta variable es juntar el conocimiento, la experiencia, la estrategia y buscar mayores probabilidades de conseguir buenas rentabilidades. Pero aún así, siempre hay un espacio para el error, para el riesgo. ¿Ya? Eso grábenselo siempre. Y por último, normalmente cómo yo trabajo o cómo yo suelo, digamos, armar algún tipo de portafolio para mis alumnos. Esto es como lo hago yo, ¿no? Para mí corto plazo es entre 6 meses a un año. ¿Ya? Es buscar una posición que se pueda desarrollar de manera favorable en este plazo. Menos de 6 meses, no sé cómo se hace y no les podría ayudar. ¿Ya? Normalmente las posiciones de corto plazo se diseñan entre 6 meses a un año. Tal vez por la especulación del mercado, ¿podría darse antes? Sí, podría, pero no es que tienes que estar esperando de que voy a ganar plata en un mes, en 2 meses. A veces suele darse y está perfecto, pero uno diseña la posición en ese tiempo. 1 año a 3 años, mediano plazo, de 3 años a 5 años, largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tiempo no vas a retirar el capital, no vas a mover el dinero, ¿ya? Porque si tú me dices, este, Josué, yo quiero el dinero al otro año, entonces buscar una posición para un año es más difícil, pero buscar posiciones más largas es más fácil. Entonces, no, lo que pasa es que este dinero al otro año lo tengo que utilizar para, sí o sí, en marzo, para la pensión de mis hijos. Ah, ya, entonces se diseña en base a eso, ¿no? Pero no, ¿sabes qué? Yo no lo voy a utilizar 5 años. Ok, entonces puedo, en este caso, bueno, ya adelantando un poco, un perfil tal vez un poco más moderado o agresivo, porque tengo más plazo, ¿me entiende? Entonces, mientras más corto sea el plazo, se hace más difícil buscar una posición. Y por último, 10 años a más es gente y existe mucha gente y realmente la gente que se retira, la gente que se jubila, la gente que consigue la libertad financiera, de verdad, está aquí, en fondos de retiro.
10 años a más, ¿ya? 10 años a más. Y este concepto que se llama riesgo y rentabilidad. ¿Qué significa? Lo siguiente. Si yo busco una rentabilidad de 10% de mi capital, es normal que tenga que tolerar mi posición en menos 5%. Ahí te lo voy a explicar con un ejemplo. Pero supongamos que me compro una empresa a 100 soles y la voy a vender cuando esté en 110. Pero no pasa de 100 a 110 así despacio. Podría estar en 95, 96, 97. Y es normal, ¿ya? Entonces, acuérdense de este concepto. Toda rentabilidad tiene un riesgo. Si yo busco rentabilidad de 20%, tengo que tolerar menos 10%. Si yo busco rentabilidades de 30%, tengo que tolerar menos 15%. Si yo busco rentabilidades de 40%, para mí ver mi portafolio en menos 20% tendría que ser completamente normal. Ver mi acción caer 20% no debería de causarme absolutamente nada, ningún tipo de emoción ni de preocupación. ¿Se dan cuenta? Más rentabilidad esperada, mayor riesgo. Entonces ahí también tiene que ver un poquito y empezar a conocerse el tema de su perfil, ¿ya? Ahora, en cuanto a diseño de portafolio, esto es lo que yo hago con el club. Esto es un ejemplo, no es a rajatabla. Pero normalmente para capitales de 2.000 a 5.000 soles, yo recomiendo una o dos empresas. Por tema de eficiencia de las comisiones y por un tema también de, de que no se diversifican montos pequeños. No funciona, no es negocio. Conforme yo voy a incrementar el tamaño de mi portafolio, puedo ir considerando aumentar las empresas. Porque si yo empiezo con una empresa con 5.000 soles, por ejemplo, a mí me va a despertar las ganas de estudiar y conocer la empresa. Y poco a poco voy a investigar más de esa empresa y me voy a hacer, digamos, conocedor del funcionamiento de la empresa. Pero si yo tengo 5.000 soles y los reparto en 5 empresas, al final no voy a tener tiempo para estudiar ninguna y me voy a saturar de información y el que mucho abarca poco aprieta y al final no entiendo absolutamente nada y nada me sale bien. ¿Ya? Entonces, cuando uno va a empezar, ¿no? Con montos pequeños, tiene que tener la menor cantidad de empresas posible. ¿Ya? Por un tema de el diseño del portafolio en sí, que a más capital hay que diversificar un poco más, pero también por el tema de que del conocimiento, de la expertise, de la experiencia, ¿ya? No puedo tener tantas empresas con tan poca plata. Al final miro para acá, miro para allá y al final no hago nada bien. Mejor tengan una, háganla crecer a 5.000 o incluso hasta 10.000, aprendan bien cómo es y pueden ir considerando agregar otra. Ese sería un concepto. Y en cuanto a sectores de inversión, pues en líneas generales, pues hay banca, hay sector agrario, hay minas, servicios públicos, lo que es energía eléctrica, hay sector construcción, bienes de capital, hay consumo masivo, hay tecnología, hay criptomonedas también y hay bienes raíces. Cada sector tiene su particularidad, pero con la información que se tiene del inversionista se puede ir recomendando determinado sector, que va de la mano también con su perfil, ¿no? Si yo soy una persona de perfil súper conservador, pues no le voy a decir que invierta en tecnología, ¿no? Porque la tecnología es muy volátil, el precio cae 30% y le da un infarto, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de riesgo y rentabilidad. Este es un ejemplo pasado. Hoy por hoy, pues obviamente saben que Ferreycorp ya está más arriba, ¿no? Pero vamos a suponer que yo compré una empresa, o para el ejemplo de riesgo y rentabilidad. Supongo que compro en 2 soles 80 Ferreycorp. Y planifico
o me gustaría, o el objetivo es venderla en 3.43. Es decir, tener una ganancia de capital de 23%. Pero obviamente, por lo menos yo les voy a decir que nadie tiene la capacidad de comprar una empresa al precio exacto justo cuando va a girar al alza. Hay estrategias de compra, sí, pero siempre es probable que tengamos que tolerar por cierto tiempo un negativo. Eso es completamente normal en bolsa, ¿ya? No es que yo compro hoy día y mañana estoy en positivo y así todos los días. No siempre es así. Es probable que tengas que tolerar riesgo. En este caso yo el riesgo lo mido y coloco. Es probable que Ferreycorp, por algún tipo de suceso que no tengo calculado, noticia, etc., haya un evento volátil y retrocede el precio a 2,58 soles. Es probable y sería normal y no tendría que pasar nada. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta en el riesgo y la rentabilidad? Que tengo que tolerar la posible caída, pero que esta caída ya no sea pues menos, no sea más de la mitad de mi upside. Por ejemplo, si yo estoy buscando un 23%, mi riesgo o lo que yo tendría que tolerar no debería de pasar de 11,5%. En este caso yo considero un riesgo, un posible retroceso a un nivel de Fibonacci, un 7%. ¿Podría tolerar un -7? Sí. Para buscar un +23, sí. Entonces, listo, Josué, esta posición va para ti. Perfecto. Riesgo y rentabilidad. No me gusta, muy riesgosa. Ok, busquemos otra que tal vez no haya menos probabilidades de retroceder. Entonces, eso es el riesgo y la rentabilidad. Tener claro cuánto tengo que ganar hacia arriba y cuánto tengo que tolerar hacia abajo. ¿Ya? Así como lo que les he explicado acá. Y obviamente, repito, mientras más rentabilidad busco, más riesgo tendría que tolerar. Y por último, todo inversionista, ya hemos hablado del tipo de ganancia, hemos hablado del plazo, de los sectores, del riesgo, del perfil, de sus capitales, hemos hablado también. Y todo inversionista debería de tener un propósito de inversión, porque invertir en bolsa simplemente porque quiero jugar, porque quiero probar, porque quiero adivinar, porque me han dicho que es bonito, porque es divertido, porque es un juego. He escuchado mucha gente decir, ¿cómo se juega en bolsa, no? Bueno, yo no sé cómo se juega porque para mí la bolsa no es un juego. Para mí la bolsa es una forma de conseguir lo que yo quiero. ¿Cuál tiene que ser tu propósito? Tiene que ser claro, preciso. El propósito puede ir cambiando año a año, pero tienes que tener un propósito. En este caso, yo, por ejemplo, le coloco, ¿no? Me comprometo a ahorrar 50,000 soles al año para invertir en acciones y además reinvertir los dividendos y ganancias. Entonces, aquí yo ya me estoy comprometiendo a no gastar, ¿no? Ahora, tú podrías poner y gastar mis ganancias para un viaje y gastar mis dividendos en zapatillas y una laptop. En mi caso, no voy a gastar. Y yo estoy buscando una rentabilidad anual de 14% como mínimo. Eso es lo que yo estoy buscando y ese es mi plan que se ajusta para que yo en 10 años, después de hacer exactamente lo que he escrito acá, mis ingresos pasivos provenientes de mis inversiones van a igualar a mi sueldo anual. Y cuando mis ingresos pasivos igualen a mi sueldo anual, obviamente puedo decir que soy libre financieramente y hacer lo que me gusta, que en este caso es hacer deporte, viajar y enseñar. Esto es un propósito de inversión mío. Y les comento que cuando yo empecé en el 2022, esto no era 14, esto era 10. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces uno quiere entrar a bolsa y ya quiero ganar 40, 50, 60. Pero no te conoces a ti mismo, no conoces realmente tu perfil, no conoces tu nivel
tal vez de compromiso con la lectura y la investigación. Entonces, siempre es bueno poner metas aterrizables, logrables, tangibles, manejables al inicio. Conforme vaya pasando el tiempo, vas a ir incrementando esta meta porque vas a saber más y vas a tener más experiencia y te vas a conocer mejor. Hoy por hoy ese 14% mío es 16%, lo que yo estoy buscando. Obviamente consigo más, pero eh, siempre tengo un límite inferior, ¿ya? Es decir, trabajo en base a eso. Y si hago más de 16, está bien. No me estreso, no me salgo de mi estrategia, ¿no? ¿Ya? Ustedes pueden hacer lo mismo para cualquier cosa, porque haciendo esto de la manera correcta, pueden lograr lo que sea. Eso es cierto, pero hay formas de hacerlo, ¿ya? Y listo. Una vez que yo tengo mi propósito de inversión, les voy a mostrar una estrategia básica, ¿ya? Que se llama la zona de compra técnica. Lo digo básica porque está diseñada para personas que van en mediano o largo plazo y que están tratando de buscar buenos precios para acumular empresas. Como le digo, esta es una estrategia básica. Normalmente para acciones peruanas se utiliza gráficos diarios, ¿ya? Yo utilizo gráficos diarios. Y utilizo dos medias móviles, la de 100 y la de 200. Y utilizo una zona de compra, lo que quiere decir que yo no compro en un precio determinado, sino divido mi capital en una zona que yo considero, de acuerdo a la estrategia, a mi experiencia y al testeo, que es la zona en la cual el precio va a estar más bajo. En este caso, la zona de compra técnica básica es el espacio que existe entre la media móvil de 100 periodos y la media móvil de 200 periodos. Este es el lugar en el cual yo suelo, bueno, no suelo, que yo siempre compro. ¿Ya? Aquí hay uno y aquí hay varios. ¿Por qué? Porque el precio siempre regresa a la media móvil. ¿Ya? Entonces, al yo poder comprar aquí, puedo buscar espacios hacia arriba. Obviamente hay valores fundamentales y otras cosas, ¿no? Pero eh, para que entiendan que en esta estrategia básica, yo trabajo con una zona porque no tengo o no me creo tan genio de poder adivinar el precio, el día y la hora exacta en el cual se va a dar el punto más bajo de una acción. Yo, personalmente, yo no puedo. Así que trato de buscar zonas amplias. ¿Por qué? También por el tema de liquidez. Josué, el precio está en la segunda media móvil, 2.65. Pero ese día no tienes plata, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces la zona de compra nos permite tener un rango más amplio que se ajusta a la gran mayoría de inversionistas, que en este caso, inversionistas como yo o de mi estilo, que no soy un inversionista muy activo, ¿no? Tengo un trabajo como todas las personas, ¿no? Tengo familia, tengo una empresa y bueno, tengo muchas cosas que hacer, entonces trato de trabajar en una zona y no me complico mucho tratando de obsesionarme con el mejor precio. Ahora, cuando hay más tiempo, obviamente sí puedes ajustar y afinar un poco, pero esto, en términos sencillos, generales y básicos, les puede ayudar mucho, ¿ya? Ahora, la gran mayoría de personas debe haber visto, eh, si es que no han invertido aún, o los que ya están invirtiendo, ya tienen algunas aplicaciones instaladas, es que la Bolsa de Valores de Lima funciona con un tablero. Es un tablero de ofertas, ¿ya?
Lo que nosotros vemos acá en el lado izquierdo, esto igual también es algo básico que quiero mostrarle, ¿no? El tablero de la BBL en el lado izquierdo tiene ofertas de compra. Es decir, gente, y para entender esto también tienen que ver el primer webinar, pero ya la gente obviamente que tiene una cuenta de inversionistas agarra y dice, ¿sabes qué? Yo, Pepito, quiero comprar 15,000 acciones y yo, Pepito, voy a ofrecer 2.84 por acción. Cada quien pone la oferta que quiere, de acuerdo a su criterio. Es un mercado. Y acá hay otra persona que dice, no, yo quiero comprar 14,596, pero yo quiero pagar un poquito más, 2 soles 85. Y acá hay otra persona que quiere comprar 1,073 acciones y que esta persona está dispuesta a pagar a 2,86. Como este precio de 2,86 es el precio más alto que una persona está ofreciendo para comprar, se convierte en la mejor compra, ¿no? Entonces aquí a la izquierda todas las ofertas de compra. Ahora, en esta línea, estas son líneas de profundidad, cada uno es una línea, no necesariamente hay una sola persona. En esta línea de 14,596 puede haber 3, 4, 5, 6, 7. Pero como estas personas quieren comprar diferentes cantidades de acciones, pero quieren pagar el mismo precio, el sistema las alinea en una sola línea. Y en el lado derecho, pues obviamente están los vendedores. En este caso, los vendedores es gente que ya tiene acciones y que quiere plata. Los compradores son gente con plata que quiere acciones. Y aquí pues hay alguien que quiere vender a 2.95 y quiere vender 5,665 acciones. ¿Ya? Y más adelante pues obviamente hay otro que yo quiero vender a 3.03 y vende 1,520. Y más arriba hay otro que quiere vender a 3.10, 20,000 acciones. ¿Ya? ¿Y la mejor venta cuál es? La más barata. Es la más barata. ¿Ya? Entonces, estas son las líneas de profundidad de los compradores y de los vendedores. Ahora, el volumen, dice 330,240, es la cantidad de acciones que se han negociado hasta esa hora del día. Es decir, que en el mercado, Ferreycorp imagina que son papas y se han negociado en el mercado, se han comprado o se han transado 330,000 kilos de papa. Diferentes compradores, diferentes vendedores, diferentes. En total, la cantidad de transacciones, eh, por el volumen, por el precio de las transacciones, me da un valor del volumen. ¿Qué quiere decir? Que hasta la hora, en Ferreycorp, hoy se han negociado 948,000 soles, casi 1 millón de soles. Como que 1 millón de soles en papas en el mercado. Y así cada verdura tiene su volumen de negociación, tiene sus compradores, tiene sus vendedores, y así las verduras del mercado, ¿no? Están transándose durante el día, unas verduras más que otras, obviamente, y de igual forma en la bolsa es así. Cada empresa tiene su tablero y aquí todos ofertan, ¿no? Ahora, para que se haga una transacción, el precio de compra con el precio de venta tienen que coincidir. Si yo quiero comprar 1,000 acciones a 2.86, para que la transacción se cierre, alguien me tiene que vender 1,000 acciones a 2.86. ¿Ya? Y esto en resumen y de forma básica de cómo funcionan las líneas de profundidad y el volumen. Ahora hay estrategias, obviamente, para ofertar, ¿no? Y bueno, aquí les voy a poner el ejemplo de una operativa antigua. Voy a actualizar la última que hice. Eh, para el cierre de este video yo ya vendí Ferreycorp y bueno, también la he liquidado.
Pero voy a utilizar este ejemplo que está acá. Esta es una empresa que se llama Casa Grande y aquí están mis compras, ¿no? Como pueden ver, compro a distintos precios. No es que compro todo al mismo precio en distintas fechas. En total compré 1009 acciones. Ya está. 1009 acciones. Desde 2022 a 2024. Ya. Y las estoy vendiendo el 31 de julio de 2024. Vendo todas, se acabó, no hay Casa Grande. Es como que tengo un departamento, compro el departamento, pasan 2 años, esos 2 años alquilo el departamento, vendo el departamento, desaparece el alquiler porque ya no hay departamento que alquilar. Ah. Entonces, ¿cuáles fueron mis alquileres en ese tiempo? Acá están mis dividendos, 1.534 soles en dividendos, y acá están mis compras. Y este es el detalle de la venta. Ya, vamos a liquidar. Esta es una calculadora de impuestos y de rentabilidad, pero básicamente yo compré este dinero, este nivel de dinero compré. Hay una comisión SAP de compra, entonces se aumenta la comisión SAP. Y luego cuando yo liquido 1009 acciones a 12 soles 10, 12.208.9 soles. Pero obviamente hay una comisión SAP de venta, la tengo que restar. Luego hay una ganancia bruta. Esto es ganancia capital. Yo compré 9.368 soles y vendí 12.000. 12.000 menos 9.000, ganancia bruta 2.840 soles. ¿Ya? 2.840 soles. Esto es bruto, ¿no? Valor de las acciones de venta menos valor de las acciones de compra. A esta ganancia bruta yo le tengo que sacar el 5% del impuesto de las ganancias de capital, 142. Entonces mi ganancia final no es 2.840, es 2.840 menos los impuestos, menos las comisiones SAP. ¿Por qué es importante una calculadora de impuestos, una calculadora de rentabilidad neta? Porque a ti como inversionista te sirve la plata que te llega al final a tu cuenta. Porque esta SAP de compra, SAP de venta, impuesto a la ganancia, es plata que tú no tienes. Entonces tienes que liquidar la posición, descontando todo. Y descontando todo, obviamente, pues la ganancia final ha sido 2.568 y la rentabilidad en porcentaje es 27%. Esta es mi ganancia de capital, ¿no es cierto? De compra-venta. Pero también yo recibí dividendos, 1.534 soles. Y esa plata también es dinero que he ganado, ¿no? Entonces, estos 1.534 soles, con respecto a los 9.417 que invertí, es el 16%. Entonces, yo sumo mi ganancia de capital más mis dividendos y me da una ganancia combinada, liquidando la operación, de 4.100 soles. Lo que significa una rentabilidad combinada de 43% en aproximadamente 2 años. 2, 3, 24, sí, 2 años. Lo que significa ya, pues, en promedio, una ganancia promedio de 21.5%. Ya está. Yo quería ganar 10%, 14%, 20%, está bien. ¿Qué? Se acabó.